World Padel Tour ha presentado la nueva y parece que definitiva propuesta para jugadores y jugadoras para que sigan vinculados al World Padel Tour más allá de 2023. ¿Qué les han ofrecido y cuánto dinero ganarían los jugadores si aceptasen? Estate atento a todo el vídeo porque el Padel Mundial está en juego. Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. En 2018 los jugadores y jugadoras firmaron de manera individual un contrato con el World Padel Tour que les vinculaba hasta finales de 2023. La fecha de caducidad de ese contrato ya está próxima y, como es normal, las renovaciones o las negociaciones tienen que darse antes de que acabe el contrato. El tablero de ajedrez del Padel Mundial estaba tranquilo hasta que llegó el Mundial de Padel del año pasado en Doha, Qatar. Allí se empezó a gestar la creación de un nuevo circuito de pádel profesional e internacional con Nasser Al-Khelaifi como promotor, con QSI, el presidente del PSG, y con la FIP, la FIFA del pádel. En paralelo se anunciaba la creación de la PPA, la Professional Padel Association, que es la asociación de jugadores de pádel profesionales. En la asociación, la junta directiva estaba compuesta por jugadores de primer nivel con Alejandro Galán como presidente. El objetivo de la PPA era estar todos los jugadores unidos y poder negociar, tomar decisiones y defenderse en caso de que hiciese falta de manera conjunta. Y esto es importante porque hasta la creación de la PPA los jugadores de pádel no habían estado tan unidos. De hecho, ¿os acordáis que al principio del vídeo os decía que en 2018 el World Padel Tour y los jugadores firmaron de manera individual un nuevo contrato hasta 2023? Y uno de los propósitos de la PPA era evitar justamente esto. La firma y el compromiso de jugar un circuito u otro tenía que ser en conjunto y no de manera individual. El tiempo siguió avanzando y la PPA, QSI y la FIP llegaron a un acuerdo y en marzo se disputó la primera prueba del nuevo circuito de Premier Padel. En ese primer torneo de Premier Padel en Doha jugaron prácticamente todos los mejores jugadores del mundo y pasó lo que todo el mundo esperaba que pasase. El World Padel Tour demandó de manera individual a cada jugador que participó en ese torneo por un montante total de 25 millones de euros por haberse saltado la cláusula de exclusividad que firmaron en 2018. Esa cláusula de exclusividad obligaba a los jugadores a no jugar un torneo de otro circuito en una misma fecha del World Padel Tour 7 días antes o 7 días después. Además de esa demanda a nivel individual a todos los jugadores, el World Padel Tour también demandó a la PPA, a QSI y a la FIP por competencia desleal. Con esas dos denuncias, prácticamente desde abril-mayo de este año, los jugadores han disputado todos los World Padel Tour. Y es que por contrato con el World Padel Tour los jugadores están obligados a disputar esas pruebas del World Padel Tour, por lo cual el encajar el calendario de Premier Padel cuando hay World Padel Tour es prácticamente imposible. Y con todo este background llegamos a esta semana de octubre. Una semana clave porque el World Padel Tour presentaba su nueva propuesta para convencer a jugadores y jugadoras de que se volvieran a unir en el World Padel Tour más allá de 2023. Sin embargo, antes del día D, que era el martes, el día de la presentación, la PPA recomendó a sus jugadores asociados que no fueran a la presentación. El motivo principal era porque el World Padel Tour no había retirado sus demandas, por lo tanto hasta que no hiciese ese acto, la PPA no recomendaba a sus jugadores acudir a la presentación. A todo esto y en paralelo, las jugadoras profesionales también crearon su asociación, la IPPA, con Lucía Sainz como presidenta. Y finalmente llegó este pasado martes y la presentación del World Padel Tour se dividió en dos, primero las chicas y luego los chicos. Y pasó lo que estaba previsto, las chicas acudieron prácticamente todas y de los chicos, haciendo caso a las recomendaciones de la PPA, no acudió prácticamente nadie. Pero ahora sí que sí, centrémonos en la propuesta del World Padel Tour. En primer lugar, el World Padel Tour propone cambiar la estructura de los torneos que hay a día de hoy. Hoy existe el Master Final, los torneos categoría Master, Open y Challenger. La idea del World Padel Tour es llamar al Master Final el World Master Final y a los torneos Master llamarlos Big. Y ahora voy con el cambio en el aspecto económico porque la subida es importante, pero para eso queda un minuto. Sin embargo, los torneos Open se dividen en 4 nomenclaturas, 2 para chicos y 2 para chicas. Para chicos, con estas nuevas nomenclaturas, con esta nueva estructura, serían los Open 300 y los Open 100, y para chicas serían los Open 150 y los Open 60. Quedaros con esas cifras finales de los Open porque tienen relación directa con el dinerito. Un aspecto muy importante es que quitando el World Master Final, en todos los demás torneos, los Big, los Open, cualesquiera que sea, jugarían menos chicas que chicos. Es decir, habría una ronda más en el circuito masculino que en el femenino, por lo tanto hay más parejas masculinas inscritas que femeninas. De hecho, se eliminaría la preprevia tanto en chicos como en chicas, por lo tanto acceder al World Padel Tour cada vez se complicaría más. Y ahora sí que sí, llegamos a uno de los aspectos más peliagudos, que es la distribución económica. Espero estar explicándome bien porque hay mucha información y quiero ser lo más objetivo posible y transmitirosla como es, y hoy agradecería más que nunca que si te está sirviendo este vídeo para informarte
un poco de la situación, te suscribieses al canal. Esta temporada de 2022 ha sido la primera en la historia en el pádel profesional que tanto chicos como chicas han cobrado lo mismo en premios. Sin embargo, con la nueva propuesta del World Padel Tour volveríamos a la situación anterior, y es que los chicos cobrarían más que las chicas, exceptuando en el World Master Final. En los torneos Big, los que a día de hoy son Master, un jugador de la pareja ganadora en chicos se llevaría 50.000 euros, mientras que una jugadora de la pareja ganadora en chicas se llevaría 30.000. Por comparar esos premios con los de Premier Padel, el torneo en Premier Padel que más dinero reparte son los Major, con un montante total de 47.300 euros para cada ganador de la pareja ganadora. Por lo tanto, los torneos Big repartirían un poquito más en chicos, porque las chicas todavía Premier Padel no han jugado. Sin embargo, el premio más suculento sería el del World Master Final, que reparte el mismo premio tanto para chicos como para chicas, con un total para cada ganador de la pareja ganadora de 85.000 euros. Sin embargo, y como os decía antes, ¿os acordáis de la nomenclatura de los torneos Open? Open 300 y Open 100 para chicos, Open 150 y Open 60 para chicas. Ese número tiene vinculación directa con el dinero total a repartir como premios en cada torneo. Es decir, en un Open 300, que solo lo juegan los chicos, había un total de dinero a repartir en premios de 300.000 euros. Sin embargo, los Open con mayor dinero a repartir en las chicas son los Open 150, que como es obvio tienen un montante total de dinero a repartir en premios de 150.000, lo que resultaría en que cada ganador de la pareja campeona en un Open 300, que tienen que ser chicos, se llevaría 25.000 euros, mientras que una de las chicas ganadoras en un Open 150 se llevaría 15.000. Por nombrar el resto de las diferencias, en un Open 100 los chicos se llevarían 7.750 y las chicas en un Open 60 se llevarían 5.000. Este año el World Padel Tour va a destinar 2,8 millones en premios en la temporada 2022, mientras que si aceptan los jugadores y jugadoras esta nueva propuesta serían 10,6 millones para los jugadores y 5,7 millones para las jugadoras en dinero total durante la temporada a repartir en premios. Pasamos a otro punto importantísimo de la nueva propuesta del World Padel Tour, que es la exclusividad. La denuncia del World Padel Tour por la exclusividad ante los jugadores sigue vigente, no la han retirado, pero surge un nuevo concepto, que es el compromiso. Y el compromiso que pide World Padel Tour a los jugadores se divide en varios puntos. En primer lugar, pide a los jugadores que como mínimo deben de disputar 15 pruebas del World Padel Tour. Si esa condición no se cumple, el World Padel Tour se reserva el derecho a cancelar de manera unilateral el contrato que le atañe con el jugador. Además, en ese compromiso, el World Padel Tour pide a los jugadores que no se pueda competir en otro circuito en la misma semana que hay un World Padel Tour. Aquel jugador que no cumpla ese requerimiento tendrá una multa de 3.000 euros y un 10% de la reducción de los puntos que tenga en el ranking en ese momento. Y por otro lado, el World Padel Tour pide como compromiso a los jugadores que no se puede disputar otro circuito en una ubicación a menos de 200 kilómetros de distancia donde ya va a haber o hay o ha habido un World Padel Tour esa misma temporada. Si se incumple esa condición, no habría reducción de puntos en el ranking, pero sí una multa de 2.000 euros. Por otro lado, el World Padel Tour también va a implementar nuevas mejoras, como es el ojo de halcón, que creo que lo vimos en el pasado World Padel Tour de Madrid, con cámaras en prácticamente todas las líneas y todos los cristales. Y por otro lado, también se volverían a hacer controles antidoping en la competición. Es momento de hablar del concepto de adherido, antes de volver a hablar del tema de la demanda del World Padel Tour. El World Padel Tour mandará la próxima semana a los jugadores de manera individual el contrato para que aquellos que quieran puedan firmarlo. Y aquellos jugadores y jugadoras que firmen el contrato pasarán a tener la condición de jugador o jugadora adherido. ¿Pero qué significa eso? Pues que empezarán ya desde este mismo torneo de Menorca a cobrar como si se hubiesen cambiado ya las condiciones económicas. Es decir, imagínate que en una pareja uno de los jugadores está adherido y el otro no. Si esa pareja gana un torneo Big, por ejemplo, el jugador que está adherido se llevaría 50.000 euros y el jugador que no está adherido se llevaría 11.000. Esos 11.000 euros es el premio económico que hay a día de hoy por ganar un torneo Master que se va a llamar Big en el futuro. Pero esa posición de adherido solo existiría esta temporada y la que viene, porque si el World Padel Tour a partir de 2024 sigue vigente, se entiende que todos los jugadores ya están adheridos y todos tienen esas nuevas condiciones. Otro punto importantísimo, como comentaba antes, es la demanda que tiene el World Padel Tour ante los jugadores. El World Padel Tour ha confirmado que retirará la demanda en caso de que los jugadores firmen el nuevo contrato. Por lo tanto, y esto es una interpretación mía, el World Padel Tour no va a levantar la demanda de manera individual a cada jugador si no firman ese contrato. Y ahora bien, Pablo, ¿qué va a pasar?
Pues ahora sí que sí voy a dar mi opinión, porque antes he intentado ser lo más objetivo posible, pero ahora desde el máximo respeto voy a dar mi opinión. Creo que los jugadores no van a firmar nada con el World Padel Tour si no se dirigen a ellos como asociación, como la PPA, es decir, la firma de los jugadores tiene que ser a través de la PPA. Entonces nos encontramos en una situación en la que el World Padel Tour va a enviar los contratos de manera individual a cada uno de ellos, mientras que los jugadores, su línea roja por así llamarlo, es que tienen que firmar como conjunto. Además, la PPA pide que para empezar a hablar, a escuchar o a negociar, se retiren las demandas antes. De todas maneras, el propio Alex Correia, que ha sido uno de los artífices de esta nueva propuesta del World Padel Tour ante los jugadores, dejaba una posibilidad real de que el World Padel Tour ponga punto y final a su andadura como circuito. ¿Y si dicen que no? La mayoría de jugadores, los Galán, Lebron, Paquito Navarro, etc. ¿Qué haría World Padel Tour si os dicen mañana gracias, pero no? Sinceramente, con la propuesta que se ha hecho, si realmente dicen que no, la gran mayoría de los jugadores, pues probablemente el propietario debería tomar una decisión y decir, pues si esta propuesta no les gusta, pues a lo mejor tiene que dedicar el dinero a otra cosa y tirar millas. Espero poder haber explicado todo de la mejor manera y lo más objetivamente posible. Si no ha sido así, pido disculpas, pero sobre todo y de corazón espero que pase lo que pase, el pádel salga ganando, porque los que amamos este deporte es lo que tenemos que esperar. Así que os mantendré informados y esperemos que sobre todo gane el pádel. Hasta el próximo vídeo. Chao.